Buenos días, qué gusto verle, ¿no? Seguimos estudiando Hechos, capítulo 9. Hoy vamos a estudiar un poquito del 28 al 30. Es una porción muy corta, pero creo que es relevante que usted y yo la tengamos presente. Dice el versículo 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Versículo 29. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Ok, vamos a analizar un poquito esta parte, ¿no? Bernabé logra introducir a Pablo con la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles que estaban radicando principalmente ahí. Usted y yo sabemos, ya había habido una dispersión, ya había habido una diáspora de creyentes, se habían dispersado por varios lugares, judíos en primera instancia, ¿no? Algunos de ellos radicando en Jerusalén, pero otros que venían de otros lugares para las fiestas y se fueron con el mensaje de salvación, con el conocimiento de quién era Jesucristo. Entonces Saulo se queda aquí con los apóstoles y está con ellos en Jerusalén. Y dice, predicando con valor en el nombre del Señor. Con valor, ¿sí? Y no es así de, ay, es que soy yo, y es que... Igual y si Gamaliel me ve y Gamaliel se da cuenta que ahora yo estoy hablando de Jesús y entonces los fariseos saben quién soy, conocen a mi familia, conocen mi linaje y yo aquí hablando de Jesús, todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Pablo y todo lo que pudo haber pasado en ocasiones por su propia cabeza, cuando usted y yo necesitamos valentía para predicar el nombre de Jesús. Porque usted y yo como Pablo estamos llamados a predicar el nombre de Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a hablarle a otras personas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y de quién es Jesús. Ahora, buzo con esto. Debemos de tener mucho cuidado. En ocasiones me ha tocado en diferentes momentos escuchar a cristianos que están hablando con fervor, con denuedo y defendiendo su iglesia, su ideología y su forma de hacer las cosas. Y yo digo, pues está padre, qué bueno, ¿no? Que amen su iglesia, que defiendan lo que creen, etcétera, como tal. Pero eso por lo que usted y yo nos tenemos que apasionar, eso por lo que usted y yo tenemos que dar nuestra vida, es por predicar y anunciar el Evangelio. Cuando alguien a mí me pregunta y me dice, Litza, ¿qué religión tienes? Yo le digo, no me preguntes qué religión tengo, porque no te voy a contestar. Lo único que te voy a decir es que el que se subió a la cruz por mí se llama Jesucristo. Y a ese es al que yo sigo. Y a ese es al que yo amo, y ese es al que yo obedezco. Así de fácil y de sencillo. Ningún grupo religioso, ninguna denominación, ningún hombre en la tierra, por muy ungido que haya estado, por títulos religiosos que tenga, se subió a la cruz por usted. El que murió en una cruz para pagar sus pecados y los míos, se llama Jesucristo. Y es al que seguimos, y es al que anunciamos. El que vino del cielo, dejó su posición en el cielo, dice Filipenses, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se llama Jesucristo. Y ese es el que usted y yo seguimos y ese es el que usted y yo anunciamos, ¿sí? No se complique la vida. Hay gente que me pregunta y me dice, Litza, cuando voy a hablar de Jesús, ¿qué tengo que decir, no? Y yo, di lo que ha sido Jesús para ti. No hables de lo bonita que está tu iglesia, no hables de lo bonita que está la alabanza en tu iglesia, no hables de tal o cual profeta, apóstol, pastor, misionero, evangelista, cantante, lo que sea, ungido. Si vas a predicar a Jesús, habla de Jesús. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo hablaba con denuedo y hablaba el evangelio. Si usted desmenuza todos los mensajes, ¿sí?, de Pablo, de Pedro, el mensaje del propio Esteban, ahí defendiendo, bueno, pues no defendiéndose porque no se defendió, pero cuando le preguntan y le dicen, están hablando de Jesús, no están hablando de otra cosa. Y usted y yo tenemos que aprender a ser como Pablo, a ser como los cristianos de los primeros tiempos. Nuestro mensaje es Jesucristo, nuestra causa es Jesucristo, el centro del evangelio es Jesucristo, el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, ¿sí? No se pierda, no se confunda. Eso es lo que anunciamos. Anunciamos a Jesucristo. Y así lo hicieron los apóstoles en esa época. Y así es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer en esta época. Yo le animo, aviéntese, sea valiente, sea aguerrido como Pablo.
ay, pero es que entonces igual y mis amigos no me ven igual y mi familia no me va a ver igual y en el trabajo mis compañeros no me van a ver igual. Y, pues no lo van a ver igual, de eso se trata. Usted no es igual. Usted y yo somos salvos. Usted y yo somos gente de Dios. Usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios. Claro que no nos debemos de ver igual. Sería terrible que después de eso usted y yo nos viéramos igual. ¿No cree? Que después de tener una experiencia con Jesús, pasen los días, pasen los meses, pasen los años, le pasen la vida y usted se sigue viendo igual. Eso sería bastante crítico. Pablo no se veía igual, ¿no? Dice que los judíos querían matarlo y se volvió tan fuerte esto que de plano decidieron que lo mejor era que él saliera de Jerusalén y que regresara a Tarso, su ciudad natal. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar su casa, no estoy diciendo que usted tiene que dejar su trabajo, no tiene que dejar a su familia. Lo único es que usted tiene que verse diferente. Y usted tiene que aprender a tener el valor necesario para anunciar el mensaje de Jesús. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.